Bienvenidos amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al especial 500 suscriptores. Como vosotros pedisteis, hemos tratado o vamos a tratar en este especial o en estos especiales, porque al final han salido 4 vídeos, en el especial de los 500 suscriptores, la visita al Acuario de Atlantis, un lugar bastante interesante. Así que vamos a hablar poquito a poco de él. Y lo primero que nada que hay que deciros y hay que tener en cuenta es que mil gracias por ser ya 500 suscriptores, que sois un montón. Os agradezco infinito que seáis tantos, de verdad. Y que si estás aquí y tú aún no te has suscrito, pues es que qué decepción contigo. O sea, remédialo, dale al botoncito abajo y le das a la campana y así te enteras de todo y ya está. Y dicho un poco eso, mil gracias en cualquier caso por estar viendo el vídeo, por suscribiros al canal si estáis suscritos o si os estáis suscribiendo, mil gracias, que cada suscripción siempre da mucha alegría, cada comentario o cada vez que leo algo en redes sociales o incluso en el propio YouTube, pues hace mucha ilusión, así que perfecto, vamos a ir creciendo, así que gracias, sois geniales. Este vídeo es para vosotros y sobre todo gracias a vosotros, por eso estamos aquí, así que pues nada, vamos para adelante. Bueno, pues empezamos este vídeo diciendo qué es Atlantis, para aquellos que no lo sepáis. Atlantis Aquarium es un acuario, ¿vale? Es un lugar que en concreto es muy similar a lo que podéis encontrar en la sección del acuario del Zoo Aquarium de Madrid o del Zoo Aquarium de Barcelona o de cualquier otro lugar donde haya un acuario, ¿vale? Realmente no es que tenga nada súper excepcional como tal, ¿vale? Aunque sí que tiene una peculiaridad que yo no había visto nunca en ningún sitio de aquí de España, y mirar que he ido ya a unos cuantos zoológicos o aquariums y demás. Y es que tiene una zona que sirve para tocar a los animales con las manos. Normalmente son animales como estrellas de mar y tal. Sí, es una cosa que yo no apoyo, que no me parece bien, y que la primera vez que me enteré que existía algo así fue viendo la película de Buscando a Dory. Así que sí, hay un lugar de esos o sea, hay un apartado dentro del acuario que tiene efectivamente esta tipología. A mí personalmente me parece horrible. Gracias a Dios o a lo que sea, yo no lo vi porque he ido en época COVID y por ende, pues por seguridad y tal, no estaba permitido, ¿vale? No se podía meter las manos y por tanto estaba prohibido, estaban tapadas estos pequeños lugares donde se podía hacer eso, que ya os digo, era pues dos o tres peceras donde había estrellas de mar y demás y algunos animalitos más. Y otra particularidad que tiene es que si queréis ir a visitarlo y sois de Madrid o venís a Madrid y queréis verlo, está en un centro comercial en una zona que está, creo que es muy cercana a casi Fuenlabrada. O sea que bueno, que no es tampoco muy típico. Normalmente lo más común es cuando yo he visto aquariums o acuarios es en distintos sitios, rollo pues el zoológico que hay aquí en Madrid o un zoológico en Tenerife o cosas así. Es lo más habitual, o por lo menos es lo que yo he visto como habitual. Pero en este caso, este acuario en concreto está, ya os digo, dentro de un centro comercial, entonces cuando menos llama la atención. Y no obstante, no es pequeño, ¿eh? Y está también cuidado como los demás, que yo he visto en otros casos, enriquecido el ambiente, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido está bien. Además tienen su estudio hecho de las especies. Luego además yo vi también que estaba asociado con el Faunia y con el Zoo de Madrid, es decir, que entra dentro de toda esa red de zoológicos y de preservación de especies, cuidado de especies, etcétera, etcétera, que me parece bien. Así que, dicho esto, un poco así a modo introductorio para situarnos, empiezo a comentaros cositas de la visita. Empezamos la visita hablando de los manglares, que los dividen en manglares 1 y manglares 2, y nos hablan de los manglares porque en concreto los manglares son los árboles que, digamos, nacen en el mar. Es verdad que
Los manglares son un tipo de árboles que eliminan el exceso de la sal, entonces es muy típico encontrarlos, digamos, en un punto en el que el bosque que vive entre la tierra y el mar sería el manglar. Es un árbol que tiene raíces que viven, de hecho, dentro del agua salada y también en el agua salobre, ¿vale? En el agua ahí un poco más estancada hacia el final del río, ¿no? Y que luego ya desemboca en el océano o en el mar, ¿no? Y la capacidad de expulsar así la sal de estos árboles les permite vivir precisamente en estas costas que suelen ser de climas muy tropicales y son, por tanto, árboles absolutamente extraordinarios. Eso a nivel biológico. Y a nivel de la conservación, que por cierto esto es una cosa que me gustó mucho porque en todos esos casos siempre tenían dos carteles, uno donde te explican la biología del ecosistema y otro en el que te explican la conservación o están enfocados a explicarte cómo conservar este tipo de ecosistema y mantener, por tanto, un equilibrio entre nuestra explotación del planeta, pero también siempre preservarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que comentaban es que para salvar estos árboles y demás, que es súper importante porque también estamos salvando así al mar y a su ecosistema, hay que tener cuidado con algunas granjas marinas que dañan estos manglares y que puede provocar un desequilibrio. Este tipo de granjas normalmente suelen estar enfocadas hacia algunos tipos de animales marinos, por ejemplo, que normalmente son lo diré, son como los langostinos, ¿vale? Son pequeñas langostas o cosas así que suelen estar en zonas muy similares a estas y que normalmente o generan determinadas piscifactorías que están destruyendo los manglares. Pero es que también además por eso y por todos los cultivos y destrozo de los propios manglares para poder generar cultivos, al final lo que se está incrementando esa parte de pesticidas. Entonces todo eso evidentemente afecta al ecosistema, le hace muchísimo daño. Y eso es algo que debemos evitar. Esto es una de las cosas que destacaban allí y me parece fantástico. Otra de las cosas que destacan mucho y que me gusta es que te ponen esto justo antes de enseñarte a nuestro siguiente invitado, como que el que dice, ¿no? Que sería la piraña roja, que es un tipo de especie que es de los actinopterigios, es de los peces de agua dulce, que vive en clima tropical y subtropical, que se alimenta normalmente de insectos, gusanos y de otros peces más chiquititos. Y aunque generalmente el pescado suele abarcar el 90% de su dieta, ¿vale? Porque son carnívoros, las pirañas son carnívoras, pues este tipo de piraña precisamente vive en la zona de los manglares, así que es uno de esos animales que es importante en el ecosistema. El pez globo moteado, que es un pez globo también que se encuentra en África y Asia y su área de distribución se extiende desde Sri Lanka hasta el norte de China, nada despreciable por cierto. Se encuentra también este pez globo que habita en las lagunas normalmente, en lugares así, pues eso, como decíamos, estancados donde suele haber mucho manglar y de zonas de inundación y demás. Y es verdad que precisamente por ser un pez globo moteado o verdecito, como lo vemos en la imagen, se alimenta de caracoles, crustáceos y otras especies sin espinas que también incluso lo complementan con plantas, ¿no? Y en la naturaleza, de hecho, el pez vive en aguas también salobres, en algunos casos. Entonces, bueno, pues es un pez cuando menos llamativo y que también, como os digo, pertenece a este ecosistema del manglar y de este tipo de aguas. También tenemos al pez saltarín del fango, que aquí no sabría deciros la subtipología que tiene, por eso le pongo solamente el Pheriophthalmus sp, ¿vale? Sé que no es la especie específica, pero es que no la he encontrado. En cualquier caso, estos peces se pueden encontrar en áreas muy específicas del planeta y es posible hallar al pez saltarín del fango en el occidente de África, así como en ciertas áreas también del continente asiático. Algunas especies de hecho se ubican en zonas australianas y el hábitat es idóneo para estos animales en aguas salobres, pero
también necesitan que haya una densa vegetación, como los manglares, o con una temperatura promedio de 24-31 grados, es decir, zona tropical subtropical. Por lo que el espacio perfecto para encontrar a estos peces, insisto, son la zona de los manglares, y el alimento favorito de este tipo de peces también son los grillos y otros pequeños insectos, aunque comen también otro tipo de animales vivos como son moluscos, lombrices e incluso también gusanos. Estos peces sobre todo son carnívoros, como los que hemos visto previamente, pero son esenciales para todo el ecosistema del manglar. El Amazonas, que lo vemos aquí, es una de las 7 maravillas del mundo, y yo diría que es la primera maravilla del mundo si la clasificáramos, porque sí, hay monumentos que el ser humano ha hecho que son brillantes, pero creo que el Amazonas lo ha hecho la madre naturaleza y eso es inigualable. El Amazonas, para que os hagáis una idea, sobre todo si sois de España como yo, venía el dato en el cartelito y decía: el Amazonas es 12 veces más grande que España. O sea, España ya tiene un buen terreno, ¿eh? Yo creo que no es un país súper chiquitito, tampoco somos el país más grande, evidentemente, pero que sea 12 veces España ya me parece una extensión importante. De hecho, más de 12 veces era lo que ponía, así que imaginaos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo a nivel ecosistémico o a nivel de conservación, lo que tenemos que tener en cuenta del Amazonas? Pues que cada año el Amazonas está perdiendo una extensión equivalente a 770.000 campos de fútbol. Eso es un punto dramático. ¿Por qué? Claro, ¿por qué estamos acabando con el Amazonas? Pues porque las personas que viven en el entorno del Amazonas son personas que necesitan evidentemente comer como el resto de los mortales del mundo, y están explotando el terreno y lo están incluso provocando incendios, talándolo para poder tener ganadería, cultivos, etc. Por supuesto, el Amazonas es uno de los grandes pulmones, es uno de los grandes lugares del planeta Tierra que todavía no se está explotando y sobreexplotando como hacemos con el resto de la madre naturaleza. Entonces, es muy importante preservarlo, de verdad. No podemos permitir que porque queramos tener 4 vacas más o 1000 vacas más, o sea, no, hay que reducir el consumo de carne. No os digo que todos os hagáis vegetarianos ni veganos, pero evidentemente tampoco podemos comernos un filete al día ni una hamburguesa al día. Hay que tener un poco de cabeza, conciencia, comamos sano, comamos bien, pero sobre todo ayudemos a que todo el sistema sea sostenible, con diversas cosas para poder ayudar a esa conservación de estos ecosistemas tan únicos. Como os digo, el Amazonas es un lugar maravilloso, y cerca del Amazonas tenemos al pez tetracardenal o el Paracheirodon axelrodi, que es un pez que en libertad se encuentra en el entorno del cauce del río Amazonas, por lo que es súper común de allí, pero sobre todo tiene la particularidad de que en el cauce superior del río Negro o en el Orinoco es donde más se encuentran, y suelen de hecho estar no solamente en este río, sino dentro de este río, en aguas oscuras y zonas sombrías, porque no les gusta precisamente la luz, huyen un poco de ella. Y se alimentan por ello normalmente también de larvas, gusanos, crustáceos, algas y plancton, que son especies bastante asociadas a este tipo de oscuridad. Los peces tetrapingüino o Talleria boetzley son peces de agua dulce que pertenecen a las familias normalmente de Alestidae, Characidae y Leviasnicidae, no sé, Leviasnidae, muy comunes en todos los ámbitos de acuariofilia, y que son comunes en el Océano Pacífico cercano precisamente a esas costas brasileñas, en la zona del Amazonas, y su alimentación es omnívora, por lo que se adaptan precisamente muy bien al cautiverio, y por eso pues los vemos comúnmente en estos casos. Los otros peces que veis en los carteles, la verdad es que no fui capaz de identificarlos o no conseguí fotos, y por ello no os los pongo.
En el Amazonas, como vemos aquí, se seguían comentando otras cosas importantes del Amazonas, y es que el Amazonas es el río de los ríos, por extensión y por la distancia que tiene, que fijaos si es largo, que se puede estimar que mide el Amazonas, si se estirara, si se cogiera de una punta a otra y se estirara como una cuerda, podría ir entre Roma y Nueva York, que no es una distancia nada despreciable. Y lo más curioso es que el río Amazonas, aparte de tener esa extensión biológica y que, como os podéis imaginar, en toda esa extensión, imaginaos toda la biodiversidad de fauna y de flora que podemos encontrar, o sea, animales y plantas a mansalva, encontramos que el agua evidentemente da vida, y esto yo creo que ya lo sabemos todos, pero hay sistemas muy sencillos para instalar en nuestros grifos que pueden ahorrar hasta un 50% del agua. Podemos colocar filtros, podemos cerrar el grifo cada vez que lo utilizamos, mientras nos cepillamos los dientes o mientras nos estamos untando el jabón, y podemos cerrar el grifo para que no gastemos tanta agua. Podemos buscar maneras de que el agua sea menos consumida por el ser humano hasta cierto punto, y así ayudar a que el sistema hídrico del planeta, ¿vale? Y a que todo el ciclo del agua, que ya lo comentamos en un vídeo que lo tenéis por ahí por la lista y demás, pues desde luego es algo a tener en cuenta, ¿vale? Así que intentar cuidar y preservar y conservar los ecosistemas acuáticos siempre, y más teniendo en cuenta las aguas que son de consumo humano, que es que al final por interés propio de verdad hacerlo, pero sobre todo también por toda la fauna y la flora que está asociada y que necesitamos también conservar para poder disfrutar de estas naturalezas tan bonitas que tenemos. Dicho esto, también en el Amazonas y por esta zona tenemos al pez luna plateado o el Monodactylus argenteus, que es el nombre común de este pez luna plata, o ángel malayo o el ángel del mar, normalmente que se encuentra por la zona del Mar Rojo, África Oriental y también la Nueva Caledonia y Australia, ¿vale? Son algunas de las zonas. Parambasis ranga es otro pez también comúnmente conocido como el pez cristal de la India. Es una especie que lo que hace básicamente es una especie que se origina en el área del sur de Asia, ¿vale? Pero también se alimenta de crustáceos, gusanos, anélidos y otros invertebrados, que permite además que luego él mismo sea presa de otros peces, así que está dentro de una cadena trófica que es muy importante y que, como digo, mantiene estos ecosistemas de Malasia o la India. Los peces arqueros son el género Toxotes y el único pez de la familia Toxotidae, por tanto, normalmente son los peces arquero precisamente, que viven en aguas salobres, incluidas aguas de Filipinas, Australia y Polinesia, dentro todas más o menos de la zona de la India, que reciben, y se debe a un característico comportamiento de estos animales, el nombre de peces arquero, porque derriban insectos aéreos por chorros de agua que disparan como propulsión para poder, digamos, disparar y hacer que el alimento caiga al agua y se lo puedan comer. El Scatophagus argus o pez argos verde es un pez marino asociado a arrecifes normalmente, también de aguas salobres o aguas dulces, y se mueven en un rango de profundidad de hasta 5 metros, que no es poco. Además viven pacíficamente entre peces omnívoros que consumen una amplia gama de insectos y de alimentos vegetales, además de invertebrados acuáticos en muchos casos. Pasando a la zona de los manglares 2, digámoslo así, la ciudad sumergida, es como lo titulaban en el caso de la exposición. Hablaban de que la palabra mangle deriva de la palabra guaraní de árbol torcido, porque efectivamente los manglares son árboles que efectivamente tienen las raíces introducidas en el agua, pero también suelen ser como muy torcidos y muy retorcidos a su vez.
Proteger el bosque es un punto esencial, como ya os he dicho antes, ya que han desaparecido el 50% de los manglares, pero en algunos lugares se está intentando recuperar y con ello se está viendo que se recupera también la flora y la fauna, en ambos casos, de manera muy, muy importante. Así que es un apunte muy importante que te hacen en la exposición. Otro de los miembros que tenemos que mencionar precisamente asociado a estas zonas son los anthozoos hexacorales de un orden, como veis que es este que es muy grande, sobre todo están los actiniarios o los actiniaria, comúnmente denominados los anémonas del mar, la anemonémona, como decía Nemo, ¿no? Que bebía en una anemonémona. Pues sí, efectivamente están normalmente en zonas rocosas, se suelen encontrar con conchas de crustáceos o moluscos, llegan a medir hasta 2 metros incluso y normalmente la organización de las anémonas es que son pólipos solitarios, ¿vale? Que parecen más bien una colorida planta más que un animal, pero son un animal. Ya hablaremos de ello en zoología cuando me ponga por fin a grabar estos vídeos, que los tengo pendientes. Pero para que lo sepáis, más o menos hay unas 1200 especies descritas. Son de los géneros más populares que existen dentro del océano. Ahí os pongo algunas especies de las más conocidas para que las veáis, para que os suenen los nombres en algún momento de nuestra vida. Y sobre todo que sepáis que las especies de algunos peces, como son la de Nemo, el Amphirius y el Premnas, entre otros, o los Dascylus trimaculatus, que son normalmente ciertas especies también de camarones, incluso de géneros, como veis, o el pez payaso, ¿no? El Amphirion acelaris, como os decía, buscando a Nemo, pues es uno de los peces que siempre se le pone como ejemplo de que viven y suelen refugiarse muy bien en las anémonas porque son capaces de soportar ese picor, como explicaba muy bien la película de Buscando a Nemo, para vivir y protegerse de depredadores ahí, ¿no? Así que bueno, yo creo que cuando menos es curioso y os invito a que cotilléis nombres de especies y demás que pongo por aquí por el vídeo, ¿vale? Y que sigáis investigando. Os dejaré el próximo vídeo muy prontito, pero mientras tanto muchísimas gracias por verlo. Aquí tenéis todas las redes sociales y demás sitios para que la ciencia no pare, los enlaces en el apartado de información, por supuesto, del canal y nada, pues eso, muchísimas gracias por ver este vídeo, por ser 500 suscriptores y lo dicho, si quieres saber más de Atlantis y de curiosidades del agua y del océano y demás, pues vente conmigo a ver el siguiente vídeo. Un besito a todos, que la ciencia y la fuerza os acompañe y que vuestro conocimiento siga creciendo con esta pieza de Lego hasta el infinito y más allá. Chao.